Ahí ya estamos de vuelta. Pero sigue, me sigue apareciendo la opción de que gira, gira, gira. Ahí está. Bueno, ahí te di la opción para que puedas compartir, Monse. Bueno, profe, ¿y no querés compartir vos que dijiste que ya tenés las acotaciones para hacer? Ok. Entonces, a medida que vos me estás mostrando, yo en mi ya tipeo también. Bueno, cuestiones así sin que no hacen, ¿verdad? No impactan, pero Sí. bueno, el logo que utilizamos en el trabajo de grado es el logo oficial, es este. Ah, ¿Sí? bueno. Bueno. Sí. Después tenemos que escribir completamente las palabras aquí. Es decir, licenciatura, estaba abreviado LIC, tiene que ser licenciatura en Ah, bueno. psicología. No utilizamos artículos, esto vamos a Mm, sacar. ok. Está grabando nuestra reunión, sí. Bueno. Sí. Y acá, justamente desde el título me sonó, no le encontraba enlace hasta que después vi algo que compartí con Majo y justamente pude enlazar ahí. La percepción, o sea, percepción de los docentes respecto a las estrategias metodológicas a ser utilizadas en la promoción de las altas capacidades en el área de matemáticas del sexto grado en una escuela subvencionada de la ciudad de Asunción en el año 2022. Así tendría que ser nuestro título. Sí. Obviamente esto, así tal cual, tenemos que trasladar a la pregunta principal después. Bueno, Sí. me detengo aquí en la introducción. No utilizamos palabras claves, pero sí en la introducción tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el reglamento, ¿sí? Aquí en el Sí. reglamento tenemos que hacer un paneo de cuáles son los alcances, los antecedentes, un poco nuestro... Uf, un ratito, voy a abrir ya nuestro reglamento. Mi memoria dura es la que está con problemas, por lo visto está lenta. Ok. ¿Ustedes logran ver el reglamento? ¿Logran ver lo que estoy publicando? ¿Compartiendo? No, solamente la introducción. Ok, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ahí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, en nuestro proyecto tenemos que considerar justamente en la introducción, eh, como les decía, no vamos a utilizar estas palabras claves, sí un poquito más, por lo menos que pueda alcanzar una de las planas. El número de la página tiene que estar a la izquierda, ¿sí? Que son datos menores, pero que hacen a la presentación. Uy, eso solito salió. Está loquito. Bueno, aquí está. Ok, entonces avanzo con lo que a nosotras nos convoca. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Y Sí, antes, ya que sí, mencionaste lo de la paginación. sí. La paginación, bueno, ahí veo que empieza desde el 3 Sí. en la introducción y a ver qué hay arriba el índice. Ah, porque con Monse no sabíamos cómo hacer la paginación, porque decía, creo que algo, el tema de los capítulos que tiene que estar con, no sé si Sí, en realidad aquí en la hoja número 12 dice, no, habla de la paginación, dice nomás numerar el ejemplar en la parte derecha inferior, ¿sí? Lo que sería justificación izquierda,
de sus hojas en forma corrida. Se comienza a enumerar desde la introducción, ¿sí? Lo que sería esta. Sí, y justamente por eso, porque ahí veo que en el índice está numerado como página 2. Dos. Y yo sé que hay una forma de hacer tipo salto de página o algo para cambiar esa numeración, por Sí. eso es lo que nos estábamos recordando con Monse. Sería encabezado 2 o pie de página 2. Bueno, entonces aquí vamos a enriquecer un poco más la idea de la introducción, ¿sí? Por lo menos que llegue a una plana y luego aquí en el planteamiento considerar lo que nos dice en el reglamento, que es incluir antecedentes, descripción, alcance del problema y la delimitación, ¿sí? Ok. Esto aquí si vamos a mencionar la ley tenemos que mencionar el año. Escribo aquí. Año de emisión de la ley y la fecha, ¿sí? Ok. Hablar específicamente, la realidad, no existen colegios, ni geografías, bueno. Vamos a ver. Cuando vamos a mencionar, si vamos a usar las siglas, entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir, considera de educación inclusiva, considera que los alumnos con necesidades educativas, necesidades específicas de apoyo educativo, en adelante tiene que decir, ¿sí? En adelante. NEAE. Entonces ya en el texto vamos a utilizar la sigla nada más, ¿sí? NEAE precisa en acompañamiento de ajustes para lograr. Asimismo, le habla específicamente de alumnos con altas capacidades ARNICA, considera estos. A ver. Le vamos a sacar los puntos aquí. Ay. Ufala. Hay algo por el cual no se puede. Una especie de imagen por acá. Okay. Por lo general en espacio. Discalculia, disgrafía. Profe, ¿esos puntos vos le pusiste o de dónde salieron esos puntos? Yo utilizo la herramienta de aquí, esta herramienta que está aquí que parece. Ah, ya. Yo eh, pensé que teníamos así, iba a decir dónde salió eso. marcado de Ah, ya. página o de Ah, ok. párrafo y otros símbolos de formato oculto. ¿Saben por qué yo uso esto? Porque cuando, por ejemplo, copiamos una información, traemos una información de la red de internet, entonces nos aparece como una virgulita. Y esa virgulita es lo que cuando pasa por el sistema que reconoce el plagio, es lo primero que salta y por esa virgulita ya se considera plagio. Acá tenemos que describir que no será necesaria la utilización de hipótesis debido a que, ¿cómo te voy a decir? O sea, corresponde a un estudio descriptivo. Así habíamos dicho. Sí. Okay. Bueno, nuestra justificación también le vamos a enriquecer un poco más, ¿sí? Un chiquitito más, considerando que aquí en la justificación nuevamente hacemos alusión a lo que en el planteamiento del problema habíamos trabajado. Ok, pero me quiero detener aquí con ustedes. La pregunta principal es, ¿cuál es la percepción que tienen los docentes respecto a las estrategias metodológicas a ser utilizadas en la promoción de las altas capacidades en el área? Ok. Nuestras preguntas
no se desprenden de la pregunta principal, ¿sí? Y, por ejemplo, esta primera, cuando decimos cuáles son las distintas denominaciones relacionadas a las altas capacidades, no se relaciona. Aquí tenemos que preguntar, como pregunta específica es, ¿cuál es el nivel de dominio acerca de las técnicas metodológicas que podrían ser utilizadas? Esto que está en la pregunta 3, pero no así tal cual. Sí, chicas. Claro, tipo redactar de otra manera. Sí, la redacción. Vamos a hacer una práctica, ¿te parece? Bueno, Sí. entonces, ¿cuáles son, dijimos, las, cuál es el nivel percepción, para homologar percepción, ¿cómo podríamos decir? Ok. ¿Cuál es la apreciación de los docentes acerca de los métodos utilizados, métodos establecidos respecto a ¿A los alumnos con altas capacidades? ¿O a los alumnos no? no, espérame. ¿Cuál es la apreciación de los docentes con respecto a el tratamiento de las altas, respecto al tratamiento, en realidad es respecto a la promoción. A la promoción, porque ese va a ser nuestro... Esta es la promoción. Entonces, hablamos de promoción. Respecto a la promoción de las altas capacidades en el área de matemática del sexto grado. ¿Para qué? Sexto grado, sexto grado en una escuela subvencionada en la ciudad subvencionada. Subvencionada de la ciudad de Asunción en el año 2022. ¿Ok? Esa es una de las preguntas. Al respecto, se me surge otra pregunta principal que puede ser la siguiente. ¿Cuáles son los delineamientos existentes en el currículum del sexto grado? En el currículum, ¿cuáles son los delineamientos existentes respecto a esto? Respecto a, así tal cual. Vamos a leer después, ¿ok? ¿Cuál es la apreciación de los docentes acerca de los métodos establecidos? Y para no decir métodos, vamos a decirle los procesos. Procesos establecidos respecto a la promoción. Y por último, entonces, pero de todas maneras tenemos que, vamos a rescatar. Entonces, ¿cómo reconocer cuáles son los indicadores que
Indicadores que señalan los indicadores que señalan ¿cuáles son los indicadores que señalan la aparición de altas capacidades ¿Cuáles son los indicadores que señalan la aparición de altas capacidades tras la implementación de las estrategias metodológicas? Estrategias metodológicas, ay Dios, estrategias metodológicas. La implementación de las estrategias metodológicas en la promoción, Y ahora vamos a leer juntas, ¿sí? ¿Dónde estaba nuestra? Acá. Metodológicas aquí. Entonces, esto. ¿Qué pasó acá? ¿Están ahí, chicas? Sí, profe. Bueno, vamos a leer entonces. Queremos saber la percepción. Entonces, vamos a ordenar. ¿Cuál es la apreciación? Va a ir primero. ¿Sí? ¿Cuál es la apreciación de los docentes acerca de los procesos pedagógicos establecidos respecto a la promoción de las altas capacidades en el área de matemática del 6º grado en una escuela subvencionada de la ciudad de Asunción? ¿Sí? En el área de matemática desarrollada. Después, ¿cuáles son los delineamientos existentes respecto a las estrategias metodológicas a ser utilizadas en la promoción? ¿Se dan cuenta? Y por último, ¿cuáles son los indicadores que señalan la aparición de altas capacidades tras la implementación de las estrategias metodológicas en la promoción? Me comí una M acá. En la promoción de las altas capacidades. Otra vez. ¿Cuáles son los indicadores que señalan la aparición de altas capacidades? La aparición de qué cosa. Acá tenemos que buscar un sinónimo. A ver. ¿Cuáles son los indicadores para no decir de alarma? Sabemos que las altas capacidades forman parte del autismo o se desagregan del autismo. Pero aquí para no poner señales de alarma. ¿Cuáles son los indicadores que señalan la aparición de las altas capacidades de la implementación de las estrategias metodológicas en la implementación en la estrategia metodológica en la promoción de las mismas? En las mismas. Profe, eso tiene que ser así mismo. O sea, no puedes decir cuáles son los indicadores, los posibles indicadores. Podemos también decir tiene que- eso. Podemos Porque también. vos no, porque viste que vos tenés tus indicadores, pero no es que tipo ya te dan todo ok y ya tienen alta capacidad, tipo que posiblemente te va a decir a vos que tengan alta capacidad. Claro, no, esta es una idea nada más, Majo. ¿Sí? Esta es una 11. sugerencia. Monse, perdón. Sí. Es una Ah, sugerencia bueno. para ustedes, ¿sí? Esto queda Sí. a criterio de ustedes trabajarlo. Si lo Ok. toman como sugerencia,
o pueden definir nuevas preguntas. Pero en consecuencia tenemos que mirar entonces. El objetivo general, conocer, no es el más apropiado. Tiene que ser o indagar o analizar, determinar. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos que trabajar qué es lo que queremos saber de la percepción. Y vamos a analizar nosotros, porque viste que dijimos que con la respuesta nosotros vamos a analizar tipo cuál es el nivel de instrucción que tienen los ellos sobre las altas capacidades. Sí, por eso. Déjame que les digo otro verbo. Déjame que me Sí. venga un ratito. Yo quiero que ustedes se enamoren de su tema y por eso estoy escarbando en el caso. Bueno, dijimos que podíamos hacer analizar, indagar, definir, o podemos también establecer, explicar la percepción o exponer la percepción. Inferir. Analizar o identificar son los dos que a mi criterio se podría utilizar acá. Analizar. Profe, en el caso que elijamos, por ejemplo, analizar, nosotros pues lo que vamos a hacer es, vamos a, digamos, recepcionar todas las respuestas de los profesores y ahí vamos a identificar. Por eso. Porque nosotros, se me hace que si ponemos analizar, va a ser como un trabajo más profundo y que va a implicar otro tipo de trabajo con la respuesta que vamos a tener. Lo que podemos también es decir, inferir la percepción. Inferir es una suposición, pero teniendo en cuenta la respuesta de las profes. Nosotras inferimos con base en un relevamiento de datos sostenido, ¿sí? Pero el de identificar creo yo que se acopla mejor al título. ¿Sí? Entonces, Sí. como sugerencia Sí, aquí sí. escribo identificar la percepción que tienen los docentes respecto a las estrategias metodológicas a ser utilizadas en la promoción de las altas capacidades en el área de matemática, el sexto grado, y aquí ya nos van a decir si se puede utilizar, por ejemplo, estrategias tales como las que se utilizan en OMAPA Paraguay, o las estrategias metodológicas que se utilizan en Mapara Paraguay, o en Tiquichuela Paraguay, un montón de cosas, ¿sí? Esas son bases para la bibliografía del trabajo de lo que va a ser el informe final. Y bien, entonces el objetivo, los objetivos específicos, digo bien, vamos a trabajarlos con esto, ¿sí? Trayendo estos aquí. Pero como ustedes van a trabajar de vuelta esto, entonces voy a dejar, esto no vamos a trabajarlo para que ustedes lo vean, pero obviamente no vamos a poder utilizar ya identificar. Ahí ya vamos a tener que ver, por ejemplo, verbos como considerar, definir, demostrar, determinar, establecer, ¿sí? Sí. Relacionar. Bien, entonces avancemos. Ok, en la justificación se describe o se tiene que describir un poco más lo referente a nuestro marco problemático. Aquí siempre tenemos que mencionar, tenemos que cerrar la idea generalmente en dónde se va a realizar y el tiempo en el que se va a realizar el estudio de campo. Aquí en hipótesis les mencionaba que no va a corresponder establecer hipótesis debido a que se va a ceñir a una investigación del nivel descriptivo. Profe, eso tenemos que escribir ahí, o sea, en vez de escribir no corresponde, escribimos eso que vos acabaste de decir. Sí, Okay. así mismo. Profe, eso que dijiste que le agregamos que le agregamos, ¿cómo hacemos en un párrafo? La investigación se ha llevado a cabo en una escuela subvencionada, Sí, así todo. así Ok. mismo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Qué ven?
Hipótesis. La hipótesis. Entonces, en la introducción, vamos a, perdón, en el planteamiento del problema le tenemos que agregar entonces los antecedentes o principales antecedentes. Acá nomás ya les voy a escribir, ¿sí? Principales antecedentes, no quiero numerar. Entonces vamos a describir el problema o la problemática brevemente. Ay. Ay. La memoria, mi disco duro es el que está con algún virus. ¿A ustedes se les congeló también? No. Ah, sí. Yo pensé que en nuestro internet. No, Sí, está congelado. está Sí, se quedó en congelado. planteamiento de problemas. Sí. Sí, se quedó ahí. Profe, ¿qué más es lo que tenemos que agregarle? Porque nosotros ya le pusimos lo de la ley, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más le agregamos de...? Describir, por ejemplo, el concepto de altas capacidades. Voy a dejar de compartir un ratito y vuelvo a compartir, ¿sí? Todo lo referente a que el concepto que manejamos sobre altas capacidades, cómo se da la aparición de las altas capacidades, ¿sí? Descripción de la problemática. Después, la delimitación y el alcance. Cerrará este párrafo con ante los antecedentes. Ya la sé. Entonces, limitación y alcance de vuelta. Se les congeló a ustedes, ¿verdad? Sí, se quedó ahí. Bueno, aquí estuve haciendo unas cuestiones que... Bueno, entonces, vamos a incluir los principales antecedentes, como les decía, dónde y cuándo, por ejemplo, se dio brevemente, en 2 párrafos, por ejemplo, dónde se dio la aparición de las altas capacidades o cuál es el origen o la etiología de las altas capacidades. También todo lo que refiere a esto, por ejemplo, lo de la ley es parte de los antecedentes. Y podemos decir, por ejemplo, que la problemática ya empieza acá. Este es un marco problemático, pero tenemos que enriquecerlo un poquitito más. ¿Sí? Esto. Sí. Luego, las delimitaciones y el alcance. La delimitación refiere, por ejemplo, podría ceñirse a que no existen instituciones, ya está en el marco, va a estar como un marco problemático, pero podrían mencionar ustedes que en el caso de las altas capacidades no existe una fuente única, ¿sí? Y el hecho, acá les voy a copiar una propuesta. Esto obviamente que ustedes lo van a cambiar. Es como, esto es parte de lo que es la... Ay, voy a llegar a matar. Esto vamos a borrarle nada más, ¿sí? Entonces, la propuesta se desarrollará en una institución subvencionada de la ciudad de Asunción. Sí, estas ya son las delimitaciones y alcance. Con la participación de docentes de la escuela tal, entre los meses de abril a julio, ¿sí? Pregunta antes de que interrumpir nomás. Viste que nosotros no sabemos en qué mes va a ser específico. O sea, nosotros calculamos que ahora ya es abril, ¿verdad? Por eso, Y calculamos que... entonces va a ser mayo a julio. Ah, Mayo a eso es lo agosto. que quería saber. Ah, bueno. Ok, Mayo a ok. agosto, sí.
mayo, agosto, ¿cierto? Porque ustedes son de la segunda fase, a los efectos de generar hallazgos o de generar información acerca de la percepción. Acá se tendría que especificar lo que estamos persiguiendo, ¿sí? Y como delimitación, por ejemplo, podemos establecer que podría ser que los consultados, los docentes consultados, no quisieran trabajar con en nuestra guía aportando nuestra guía de consulta, ¿verdad? Nuestra guía de preguntas. Bien, vamos a ver un poquito. Si salimos y termina la reunión, en el mismo link de vuelta ingresamos, ¿sí? Sí, profe. Genial. Okay. Entonces, ahora nos vamos a lo que sería nuestro marco referencial. Y acá para empezar el marco referencial tenemos que definir tópicos. Es decir, por ejemplo, vamos a trabajar las altas capacidades. Primero, tenés que empezar con... No sé qué le pasa a este. Profe, esos serían como los subtítulos más o menos. Sí. Ah, nosotros teníamos esa duda. Teníamos nosotros ahí, Por ejemplo, pero como decía que tenía que ser todo texto, inteligencia. borramos. Sí, inteligencia, ¿verdad? Después, definitivamente, no sé si es mi equipo o es mi memoria externa o son los dos. Así como la que le usa. Algo hay en el fondo que no le gusta. Esto ustedes tenían sobre un formato, completaron sobre un formato de tablas. No. Ah, esta parte no te deja lo escribir. ¿Cómo? No. No No, te deja escribir esa no, parte. no me está No, dejando. profe, no teníamos ninguna tabla. No. Bueno, acá entonces. Este voy a mandar hacia abajito nomás, ¿sí? Entonces, Sí. va a ser nuestro tópico. Puede ser, por ejemplo, inteligencia, ¿sí? Y Sí. dentro de la inteligencia, por ejemplo, esto que está aquí, que ustedes ya definieron. Sí. ¿Sí? Inteligencia Promedio. puede ser características. Primero, obviamente, el concepto, ¿sí? Sí. Luego, las características. Características y puede ser también, pero brevemente, lo referente a niveles. Sabemos que existen los niveles de inteligencia, ¿verdad? Luego, otro tema puede ser aprendizaje. ¿Sí? Y dentro de aprendizaje, por ejemplo, nosotros estamos buscando concepto. Estamos buscando, puede ser también las características del aprendizaje en general. Después podemos establecer, y ahí ella se fue otra vez. El tipo ya se fue otra vez. Ok. Bueno. Características del aprendizaje, dijimos. Podemos también hablar estrategias de aprendizaje. Y al hablar de estrategias de aprendizaje, obviamente tenemos que hablar como un tópico, el de enseñanza, ¿sí? Enseñanza, obviamente tenemos que hablar del concepto, factores que inciden
en el proceso de enseñanza. ¿Sí? Después, aquí podemos hablar acerca de lo que refiere al marco, marco normativo, marco normativo de, o altas capacidades directamente. Altas capacidades. Ahí el concepto de las altas capacidades, marco normativo, y ahí tenemos a la ley, ya tenemos las resoluciones del MEC, ¿verdad? Y podemos mencionar también estrategias de abordaje de las altas capacidades. Esos serían nuestros tópicos. ¿Sí? Ok. Esto está bien. Esto que ustedes aquí describieron, lo podemos guardar para cuando tengamos que complementar la información en el informe final. ¿Está bien? Ok. No sé, Zoom por lo visto que es el que tiene problemas. Está con... Bueno, entonces voy a esperar un ratito y luego les comparto otra vez, pero mientras ya voy avanzando. Entonces, nuestro tipo de estudio a utilizar va a ser el no experimental, el nivel descriptivo, enfoque cualitativo, alcance transeccional o transversal, luego la población total de docente del sexto grado, incluyendo el director. La institución es de 6. Ok. 6 docentes del sexto grado. Criterios de inclusión, de exclusión. Muestra. La muestra vamos a decir de vuelta que va a hacer los 6 docentes. Arriba dijimos 6 y acá tenemos que en tamaño decir también 6. ¿Sí? Qué macanada este. Le re extraño a mí. Sí, más rápido. ¿Cómo? Es más rápido. Es más rápido, pero no se puede grabar. Sí, Ya, solamente con la institucional. sí, no, ni con la institucional, porque este es el institucional que nos habían dado en la UNIBE. Y Qué no se puede grabar. Sí, me Mm. dijeron también a mí que ya tiene problema ahora por eso. Google ya no permite grabar. No puedo. A ver, proba compartir tu ¿Trabajo? pantalla, sí. Bueno. Ahí, ¿Se ve? ahí ya está. Ahí. Ok. Entonces, les decía que en el punto de muestra, ustedes dijeron tamaño, 4 le pusieron. Y tiene que ser de 6. Sí, voy a cambiar entonces ahora. Profe, se quedó trancado también el mío, para mí que es un... Es Bueno, Zoom. ahí. Sí, es Ah, Zoom. sí, Sune, acá, voy a cambiar entonces. Profe, antes que me olvide, te puedo preguntar, y continuamos con esto. Sí, Viste que bueno dijiste algo de la parte del marco referencial nomás. Viste que bueno dijiste que pongamos lo del marco legal, ¿verdad? Lo sí. de altas Marco, capacidades. Y nosotros marco, teníamos, sí. no, marco normativo. ¿Y qué tan largo tiene que ser eso? Nosotros tenemos uno bien largo, lo teníamos. Y después No, le no, sacamos todo porque dijimos, sí, no. Para lo que va a ser el protocolo no hace falta que sea muy extenso.
Sí, lo puntual que habla la ley, en nuestro caso, la ley De alta capacidad. 5136, y por ahí si es que tenemos a mano alguna resolución, también podemos mencionar lo que establece eh, el decreto 2837, que regula la ley 5136. Ah, bueno. ¿Sí? Dale. Profe, ¿cómo pongo esto? Porque son, o sea, el tamaño es 6, pero no son los 6, los 6 no son docentes. Tipo, No, pero 4 nomás es docente. el director también es un docente, y el coordinador, creo que mencionaron, también es un docente. Sí, y pone, entonces se queda igual así del segundo Sí, ciclo. son 6 docentes del segundo ciclo. Bueno, Ok. procedimientos para la selección. Ujú. Trabajo tendrá una muestra diversa. En realidad no es diversa. ¿Y qué, profe? Es una muestra definida. Ah, bueno, voy a cambiar Ujú. acá, sí. Voy a poner como ponemos siempre. Pa. Sí. Ah, Ahí, por muestra. ejemplo, se puede mencionar que en la muestra, con respecto a la muestra, ya te digo, por ejemplo, se puede definir como que la muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población. ¿Verdad? Ok. O puede ser, por ejemplo, también, eh, sí, lo que dice Balestrini del año 2006, puntualmente en la página 141. Ok, vamos a poner ¿Sí? entonces eso. Ok, después, otro. Técnicas e instrumentos de Ajá. recolección de datos. Bueno, ahí nosotros vamos a decir que se aplicará una guía de preguntas. Vamos a sacarle semiestructuradas, ¿sí? Sí. Vamos a sacarle semiestructuradas, y no va a ser un cuestionario por medio de una entrevista, porque decimos que es Bueno. cualitativa y de un enfoque descriptivo. ¿Cómo pongo? O sea, se aplica una guía de preguntas a los docentes consultados por medio de una entrevista, pongo. Sí, es una entrevista. Pero, profe, ¿qué pasa si nosotros dijimos que íbamos a usar un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas? Y Ya hacemos, pero el cuestionario se ajusta más al enfoque cuantitativo. Y la guía de preguntas es justamente lo que ¿Cuál? trabajamos al entrevistar. Por el enfoque en el que estamos o trabajando. sea, Sí, que Ah, las preguntas que teníamos en el cuestionario vamos a hacer que ellos respondan libremente, sí. O básicamente. sea, la guía de preguntas también es estructurada, ¿sí? mm, Pero todo lo que refiere a encuestas, pruebas y cuestionarios responden al enfoque cuantitativo. ok. Por ¿Verdad? eso, para poder que se quede el Y mismo enfoque. ven que nosotros acá no estamos trabajando procesos, nosotros queremos un resultado. Queremos Sí. saber cuál es la percepción que tienen los docentes acerca de las altas capacidades y las estrategias que se utilizan. Eso es lo que nosotros queremos saber. Entonces, vamos a recurrir a la guía de preguntas. ¿Sí? Sí. Bueno, luego Y el resto está bien. Así mismo se también se procederá al procederá al análisis. análisis, sí, de las pruebas diagnósticas del área de matemática de los niños del sexto grado, y acá tenemos que agregar todo lo referente a la planificación. ¿Y qué le agregamos? Que lo de la Eh, planificación. Diagnósticas del área de matemática, Sí. así como la planificación de los docentes del sexto grado de la escuela privada
subvencionada de la ciudad de Asunción. Profe, siempre se tiene que agregar eso, ¿verdad? Escuela subvencionada otra vez, ¿verdad? Sí. O se puede decir nomás también que es la planificación de los docentes de la institución seleccionada para el estudio. Ah, bueno. Ahí ya le liquidamos. El estudio. Ahí está. Bueno, el estudio. Bueno, el siguiente. Ujú. Procedimientos para la recolección de datos. Pusimos lo de la entrega, que se le va a a los directivos Sí, para trabajar con los alumnos del segundo ciclo. Profe, esto igual aunque tengamos sí o sí, igual tenemos que poner porque es una formalidad que sí, se va a hacer. así mismo. Por más que ya tengamos el sí, ¿verdad? Sí, Bueno. Posterior pusimos que a la autorización se solicita que sea la misma institución quien en base a los requisitos informa a los docentes que desean formar parte de este proyecto. ujú, Después, una vez identificados los docentes, los investigadores, con el apoyo, profe, ¿hace falta poner las investigadoras o se pone nomás así en no, general los investigadores? las ¿Está bien? responsables, las Ah, bueno, no, ya. responsables del trabajo o el equipo responsable, ya que son dos. Ok. Responsable. Ahí está. Con el apoyo de la coordinación de la institución, coordinarán un horario para poder presentar el proyecto y la forma de trabajo, así como para poder solucionar cualquier duda o consulta que los docentes tengan. Y Ujú, terminada la mini exposición, se les va a consultar si están o no de acuerdo con participar del proyecto. sí, El tiempo aproximado que tomará el trabajo de recolección de datos dependerá directamente de la disponibilidad de los docentes y el tiempo que les tome responder las preguntas. Nosotros esperamos que sea por lo menos, porque viste que son pocos, profe, entonces nosotros decimos que no van a tampoco tardar tanto porque tampoco vamos a hacer miles de preguntas. sí. Yo digo que una semana por ahí, justo vamos a ver que no sea una semana que no sea, por ejemplo, qué sé yo, que se entregan fin de etapa, por ejemplo, obviamente no, porque ahí no van a tener el tiempo de completar. Entonces, por Ajá, ejemplo, a mediados podemos enviarle el formulario. sí, Y después pusimos que vamos a encargar de enviar los... Ah, entonces cambio acá, por ejemplo, dijiste que no pongamos más cuestionarios. sí. Correo electrónico en la guía de preguntas. Ok. Mm, preguntas. Ah, ahí está. Elaborados en Google Form. Después ya es... Creo que se me quedó en blanco eso. Ah, este es lo que nosotros queríamos ver porque no estábamos seguras de la Sí. matriz de Tiene que ser operacionalización. categoría de análisis. Ah, bueno, ya está. Categoría de análisis, está bien. Categoría Cambio de nomás entonces, análisis. Y borro. chicas preciosas, tiene que Sí. ser con base en con base en los objetivos específicos. Y eso Ah, tengo que va a cambiar todo tratar. otra vez. Sí, sí, sí. Sí, Sí, ya. Voy a poner así. Profe, sí. ahí tenía que decir, o no, porque vino más que Monse borró. Matriz de operacionalización tiene que seguir Organización de categoría de análisis. Sí, así Ah, como tiene estamos que hablando ser. Monse. Sí, estaba la bien. Ahora. sí. Matriz de categorización. Sí, matriz de operacionalización de las categorías de análisis, porque es para el estudio cualitativo. Bueno, cambiar. De acuerdo a lo. Ahí abajo lo tenés, de acuerdo a los objetivos específicos. Yo te voy a reenviar de vuelta lo que estuve trabajando en línea con ustedes. Ándale. Ujú, Puse para no, que pero porque después me va a olvidar. sí, Para sin que no se me problema. vaya la idea. Bueno, entonces eso cambiamos. Profe, y el... Acá, este ya es el siguiente, entonces vamos a cambiar todo eso. Em, a ver. Acá está, plan de procesamiento y análisis. Sí, Luego de la ejecución de las entrevistas, se procederá primeramente a realizar el proceso de crítica, luego se llevará a cabo el proceso de codificación y carga dentro de la matriz
posteriormente la digitalización de la información obtenida y por último el análisis del discurso. ¿Hace Sí, falta cambiar algo? sí, no, Y proceso lo de último, crítica, sí. sí, y después entonces aspectos éticos. En cuanto a los aspectos éticos del trabajo, se tendrá en cuenta que se comunicará a los docentes seleccionados el problema de la investigación y el alcance de la investigación. Además, se solicitará el consentimiento de cada uno de los participantes para formar parte del estudio y si quieren mantener el anonimato o si desean revelar su identidad. El nombre de la institución se mantendrá de forma confidencial, así como también los datos obtenidos en la encuesta y en las pruebas diagnósticas. En Ujú. la encuesta no pongo, o sí, en el la guía de Eh, preguntas. de la guía de preguntas. Ahí está en mayúscula. La guía de preguntas. Ahí. Siguiente, ya se los anexos. A los recursos. Profe, esto está bien, porque así de simple, porque Sí. eso es lo único que vamos a gastar en impresión, que es tipo para la autorización, o sea, sí, el documento en sí, que vamos a hacer 2 copias, y después lo de la movilidad. Está bien, porque se estima. Ahí lo que Sí, podés porque, agregarle es, por ejemplo, internet, podés agregarle como punto 3, bueno, hojas, tinta, ok, ok. podés agregar traslado, agregar papelería y útiles de oficina o útiles de oficina, entiéndase como carpeta, bolígrafo. Podés también establecer, por ejemplo, mantenimiento de equipos, porque finalmente eso vas a cargar Bueno, bueno. en tu Le equipo, agrego- en tu notebook, por ejemplo, ¿verdad? Sí, le agregamos la internet. Yo no sabía nomás si había que hacer, no sabíamos si había que hacer tan específico, por eso no le pusimos. Sí, se le suele agregar también. Bueno, le agregamos entonces eso, pues. Y después, este sería el cronograma. Primero, Cronograma, sí. sí, primero queremos hacer la presentación del proyecto a los directivos primero, Mm. después la siguiente a los docentes, una vez obviamente que nos den el ok, ¿verdad? A los docentes. Y en la tercera semana ya es el envío de los formularios. Y acá ya diría, no sé cómo cambiar, ya que dijimos que no vamos a hacer análisis de los datos obtenidos, recolección nomás entonces, Sí, pero aquí recopilación, el cronograma que establecemos es el cronograma otro. que ya la institución, o sea, la universidad estableció para este efecto. Y bueno, va a pasar ese profe. Sí, me pasa. Ándale, Sí, bueno, y le cambiamos entonces. Y eso no hace falta, profe, poner mes, ¿verdad? Tipo, podemos poner semana, o ponemos ya semana, no tipo de tiene mayo. su periodo. Tiene Bueno, de marzo a agosto, y en el caso de ustedes va a ser de abril, de mayo a agosto. ok, ok. Mm, Y pues ya elaboración del informe con las conclusiones y recomendaciones. sí. Lo último, después de tener En la... realidad ese no está dentro del protocolo. Y le borramos nomás entonces. Sí, de borro Bueno, nomás. le voy a borrar ya entonces. Porque después se me olvida. Después de lo que es el marco referencial, ya viene la matriz, Sí, ¿verdad? sí. Y Después luego, ya referencias. mm, y luego ya viene todo lo que se refiere a cronograma, recursos, cronograma y referencias bibliográficas. Sí. Anexo, instrumento 1, instrumento 2. ¿Qué el instrumento 2, profe, dijiste que O nos sea, ibas a dar acá instrumento para que... 1 y el Sí, formulario, el consentimiento informado. sí. Que A eso dijiste que nos vamos a ibas a meter. dar, ¿verdad? ¿Sí? Profe, Profe, tengo bueno, una consulta antes. Sí. Si podés ver a la parte de cronograma, Monse. Ahí, vos espera, mencionaste, espera, no, acá, abajo, abajo, abajo. acá. Ahí. Mencionas entonces que el cronograma va lo que vamos a hacer dentro del protocolo nomás. Sí, como, o sea, como parte del Entonces, trabajo. sí, Está entonces bien no, este cronograma, está bien este cronograma, pero en realidad el cronograma es en función a los tiempos que la universidad nos establece.
Sí, pero entonces este de envío de formulario y análisis de datos no hacemos todavía durante el protocolo, No, ni siquiera la presentación del proyecto de los docentes y eso. Entonces no. nuestro cronograma sería la elaboración del protocolo, básicamente. Sí, elaboración del protocolo, presentación del protocolo, elaboración del marco teórico, elaboración Esos de las ítems, guías, trabajo de campo, análisis de datos, elaboración del informe final. esos ítems ya están establecidos en ese cronograma que nos vas a pasar entonces. Sí, así mismo. Ah, ok. Ya, ya. Iba a preguntar, pero me olvidé mejor. Me hiciste repilar mi idea, María José. Hola. Me voy a buscar que me olvidé qué era. Ah, y eso nomás que dijimos. Nosotros teníamos ya, profe, la información esa del marco, pero no sabíamos más si poner toda la normativa, eso. Teníamos ya. Ok, Entonces lo más básico nomás sería, profe, ¿verdad? Porque nosotros así teníamos mismo. hasta, porque viste que hay un proyecto de ley. Sí, O sea, eso es lo que podemos poner entonces en el trabajo final y ahora solamente ponemos lo que ya hay sí, lo sobre altas básico. capacidades. Sí, así mismo. Lo Y una puntual. última pregunta. Sí, viste que nosotros Sí, habíamos hecho, profe, que vos dijiste que querías que ponga, por ejemplo, acá la Real Academia y tipo en sí, concepto. Y así en negrita tiene que estar o directamente en medio del concepto. no, Concepto y concepto, negrita. concepto en negrita. Ah, ok, La ok, palabra ok. concepto. Y después otra, entonces característica otra vez negrita otra vez. Sí, así mismo. Ah, entonces está bien como hicimos. Bueno. Y eso es todo. Yo no sé si Majo tenemos alguna otra duda. No, por mi parte no. Profe, ¿cuándo podríamos nosotros? Porque viste que se entrega ya el viernes. El viernes vamos a entregar el sábado. No se Ah, preocupen. ok. Yo entregué un protocolo tarde, no se vayan a preocupar. Porque la coordinadora está solita ahora. Ah, ok. Una persona, la persona que la acompañaba se retiró de la unidad y ella está solita. Pero si les parece, podemos reunirnos el sábado de mañana, vemos los últimos detalles, ustedes cierran los detalles, me envían y yo remito al correo de tesis, sin Sí, problema. ¿Sí? sí. Sí, sí, no hay problema. Entonces ¿Y el trabajamos horario ya. que te queda mejor, Sí. profe? ¿Cómo? ¿El horario que te queda mejor para el sábado? Y ustedes me dicen, las 8 las 9. Y sí, mejor temprano. Entonces nosotros ya lo que nos decís, las últimas correcciones, nosotros con Majo ya hacemos así, ya te entregamos lo antes posible Ya me el sábado. remiten en formato Sí. Word y PDF y yo ya remito, ahora sin necesidad de Ah, tomarme otra vez el tiempo sí, para leer. sí, ¿Sí? sí. Ok. Entonces las 9, Las 8. 9, ¿sí? Ya, las 9. Ujú, Está bien. sin problema. Dale, Genial, dale. Dale. chiquillas. Dale. Gracias, Gracias. profe. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Enseguida les remito El formulario. El el link. formulario, les remito Sí. y también la grabación, ¿sí? Dale. Dale. Y el Profe, ¿y el documento cronograma también, también, profe? profe. Sí. El documento también. Ahí está. Genial. Bueno, Gracias, gracias, profe. profe. Dale, gracias, Gracias a profe. ustedes, Hasta chiquillas. luego. Ok. Chao, chao. Dale. Perfecto. Chao, chao.